Se nos pide que simplifiquemos usando la propiedad distributiva y combinando términos similares. La propiedad distributiva se muestra a continuación, donde tenemos a veces la cantidad b más c es igual a veces b más a veces c. Donde decimos que distribuimos la a, lo que a menudo se denomina multiplicación a través de la suma. De nuevo, a veces la cantidad b más c es igual a veces b más a veces c. Mirando el primer ejemplo, tenemos negativo 5 veces la cantidad 5x más 3. Comenzamos distribuyendo los 5 negativos, y porque tenemos una suma de dos términos entre paréntesis, tendremos dos productos. Esto es igual a negativo 5 veces 5x. Más negativo 5 veces 3. Ahora determinaremos los productos. Negativo 5 veces 5x es igual a negativo 25x. Entonces tenemos más negativo 5 veces 3 es igual a negativo 15. En lugar de escribir más 15 negativos, es más común escribir menos 15. Ingresamos 25x negativos menos 15. A continuación, tenemos negativo 8 veces la cantidad negativa 6w al cuadrado menos 9w más 2. Observe que, entre paréntesis, tenemos una suma o diferencia de tres términos, lo que significa que cuando distribuimos, tendremos tres productos. 1, 2 y 3. Esto es igual a negativo 8 veces negativo 6w al cuadrado. Y luego porque tenemos un menos aquí, tenemos menos negativo 8 veces 9w. Y luego más negativo 8 veces 2. Simplificando, negativo 8 veces negativo 6w al cuadrado es igual a positivo 48w al cuadrado. Y luego tenemos menos negativo 8 veces 9w, va a ser menos negativo 72w. Restar un negativo es lo mismo que sumar un positivo. Esto se simplifica a más 72w. Y luego tenemos más negativo 8 veces 2, que es más negativo 16, o simplemente menos 16. Entramos 48w al cuadrado. Más 72w. Menos 16. Luego tenemos negativo, o lo opuesto a, t cuadrado al cuadrado más 6t menos 7. Para simplificar el uso de la distribución, podemos incluir un factor 1 aquí, y luego pensar en distribuir uno negativo. Así que tendremos 1, 2, 3 productos cuando distribuimos uno negativo. Esto es igual a negativo una vez t negativo al cuadrado más negativo una vez 6t. Y luego menos negativo 1 por 7. Ahora determinamos los productos. Negativo una vez negativo t al cuadrado es igual a positivo t al cuadrado, y luego tenemos más negativo 1 por 6t, que sería más negativo 6t o menos 6t, y luego tenemos menos negativo 1 por 7, que sería menos negativo 7, o más 7. Esto se simplifica a t al cuadrado menos 6t más 7. Ahora, si volvemos y pensamos en esto como lo opuesto al t cuadrado negativo más 6t menos 7, cambiaríamos el signo de cada término dentro de las paréntesis. ¿Cuál, aviso, es el resultado? El resultado es positivo t cuadrado menos 6t más 7. Ahora, para el último ejemplo, tenemos 5 8 veces la cantidad 1 3x más 1 4, distribuimos 5 8, lo que significa que tendremos dos productos. 1 y 2. Esto es igual a 5 8 veces 1 3x. Más 5 8. Veces 1 4. Antes de multiplicar, observe cómo no hay factores comunes en uno entre el numerador y el denominador y, por lo tanto, podemos multiplicar, sabiendo que el producto no se simplificará. 5 8 veces 1 3x es igual a 5 24x. Y luego tenemos más 5 8 veces 1 4 es igual a 5 32. Entonces ingresamos 5 24x más 5 32. Espero que hayas encontrado esto útil.